Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Bien, estamos en Entrevista Venevisión, tal como lo habíamos anunciado, con el secretario general de Acción Democrática, Henry Ramos Ayub. Siempre muy interesante conversar con usted a la luz de los análisis que hace y gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por la invitación, a la orden. Bueno, uno de los principales temas es analizar cuál es la realidad política del país hoy y si sigue vigente la Mesa de la Unidad. En el proceso electoral de las presidenciales usted utilizó una expresión de la Mesa de la Unidad como la cenicienta de todo lo que fue el proceso electoral. Muchos hablaban de la muerte política de los partidos tradicionales al no aparecer en el tarjetón. Acción Democrática y COPEI se dieron su lugar entre otros partidos para apostar a la tarjeta de la unidad y usted lo llamó la cenicienta. ¿Cuál es la realidad hoy? ¿Sigue siendo la Mesa de la Unidad la cenicienta? Bueno, no me referí con la expresión a la mesa, sino a la tarjeta de la mesa, ¿no? Pero efectivamente ese fue un compromiso que adquirimos en julio del año pasado, mucho antes de las primarias, mucho antes de que se supiera quién iba a ser el candidato presidencial. Acordamos presentar una tarjeta como símbolo concreto, tangible de la unidad, porque si íbamos a tener un solo proceso, un solo candidato, un solo programa, un solo comando de campaña, nada más lógico que tuviéramos una sola tarjeta. Bueno, los resultados nos dieron la razón porque pese a que la cenicienta, es decir, la tarjeta, contó con muy poca propaganda, por no decir que con ninguna, fue la que obtuvo mayor número de votos con relación a otras tarjetas, que invirtieron cantidades importantes en su propaganda. Yo diría que la posición en este momento de la mesa es la natural después que se producen los resultados electorales presidenciales en los cuales no obtuvimos la victoria, alcanzamos pues un número importante de votos, pero no ganamos, y el análisis descarnado que se haga de esos resultados nos permitirán corregir los errores, repetir los aciertos con mira a las elecciones que tenemos de gobernadores el próximo diciembre. A la luz de esos resultados, usted ha utilizado un término de analgésicos numerológicos acerca de la interpretación de cuáles fueron las causas que ocasionaron ese resultado adverso para la oposición y también de ver cuáles fueron las excusas que se están utilizando hoy para analizar los resultados. ¿En qué se concentra usted más? Bueno, ¿en las excusas que hay para afrontar una derrota electoral o en las causas? Bueno, yo utilicé la expresión analgésico numerológico porque comencé a ver interpretación de las cifras utilizando referentes que no eran los que se tenían que utilizar, porque nadie va a comparar estas elecciones presidenciales con las que se produjeron 6 años antes, primero por distantes en el tiempo y segundo porque el registro electoral era mucho más pequeño, el nivel de participación fue menor. El punto de referencia para saber si crecimos o disminuimos y cuánto de uno o de otro en cada sector y en cada municipio y en cada estado tenía como referente obligado las últimas elecciones que fueron las parlamentarias del 26 de septiembre del año pasado. Con base a esas cifras, porcentualmente disminuimos y en algunos estratos socioeconómicos, sobre todo en las clases D y E, también disminuimos nuestra votación, mientras que Chávez subió su votación en sectores o en municipios o en estratos considerados AB, es decir, en la clase alta y en la clase media. Esos son números que están allí, objetivos. Si se examinan debidamente y serenamente, nos pueden servir como reflexión para saber qué tenemos que corregir y qué tenemos que hacer para no incurrir en nuevos errores. Ahora, si nos engañamos nosotros mismos manejando las cifras de manera equívoca y seguimos diciendo que crecemos y perdemos, yo creo que no vamos a salir de ese círculo vicioso que no va a dar ningún resultado positivo desde el punto de vista electoral. A la luz de estas próximas elecciones del 16 de diciembre, el gobierno ha realizado cambios en algunas de sus candidaturas, como es el caso de Hugo Cabezas, que fue sustituido por el general Henry Rangel Silva, y que también se dio el anuncio del nuevo ministro de la Defensa. ¿Cuál es su opinión o cuál es la lectura que tiene este caso? Bueno, el presidente, el partido político del presidente es una organización hecha a imagen y semejanza del presidente, y como él es quien pone los votos, él es quien toma las decisiones, y todos sus subalternos la acatan. El hecho de que el presidente primero, gran cantidad de exmilitares o de militares recién salidos de servicio como candidatos a las distintas gobernaciones, eso ya es un indicativo del talante y de la orientación que tiene el régimen por una parte, y por la otra, la de enviar a ciertos estados candidatos que no son de esas jurisdicciones. Bueno, yo pienso que una de las grandes ventajas que tiene la oposición en medio de muchas dificultades para estas elecciones de gobernadores es que cada candidato
es del lugar. No estamos presentando candidatos extraños ni ajenos, paracaidistas importados, como se les dice comúnmente en el argot de cada región, sino que son candidatos líderes naturales de cada sitio. Y en la segunda ventaja que tenemos, frente a las descomunales ventajas que tiene el gobierno, entre otras es la utilización de todos los recursos del Estado para su campaña y además por venir de ganar unas elecciones, porque eso tiene un efecto de irradiación. La otra ventaja que tenemos es que ahora la campaña es regionalizada y en cada sitio se escogerá el padrón del lugar, en cada sitio cada candidato a gobernador verá quién es la persona más apropiada para dirigir la campaña en este o en aquel sector de su respectivo estado. Usted hablaba en sus análisis acerca de la maquinaria que es necesaria. De cara a estas elecciones regionales el 16 de diciembre, ¿cuáles son los principales correctivos que debería hacer la oposición para obtener un resultado favorable? Bueno, en primer lugar, yo creo que ninguna campaña puede girar alrededor de la sola persona del candidato. La campaña, si bien el candidato es muy importante en una campaña a cualquier nivel, a la presidencia, una gobernación, una alcaldía, hay otros factores concurrentes o colaterales que tienen que tomarse en cuenta. Los equipos y las aportaciones que hagan todas las organizaciones políticas, la sociedad civil, la preparación de los testigos, la asistencia a los testigos en la mesa, la operación logística, lo que se llama operación galope, o sea, el traslado de los electores. Porque así como el sentimiento y el factor psicológico en una campaña electoral es fundamental, también lo es la maquinaria. El solo factor emotivo no puede ganar unas elecciones. Si al factor emotivo le sumamos el complemento, que es la maquinaria, que es la instrumentalización y la concreción de esos sentimientos, seguramente uno está más cerca del triunfo que de la derrota. Este jueves es el inicio formal de la campaña. ¿Cuáles deberían ser las premisas de todos los candidatos de la oposición en esta nueva contienda? Bueno, en primer lugar, como antes dije, la regionalización de la campaña, poner el acento de cada candidato en los problemas de su región, confrontar. Y cuando se dice confrontar, no lo digo en el sentido bélico ni físico del término. Confrontar es contraponer una idea o una propuesta o un punto de vista respecto de todos los demás, del punto de vista del contrincante. Bueno, si se trata de candidatos nuestros que aspiren a sustituir a gobernadores afectos al chavismo, que destaquen las carencias y las fallas en los servicios, en la situación de la seguridad, del agua, de la electricidad, de la educación, de la vialidad, etcétera, del cúmulo de problemas que existen en cada región y ofrezcan al mismo tiempo una propuesta real, tangible, creíble para resolver esos problemas. Eso por una parte. Por la otra, afinar la maquinaria. Si no afinamos la maquinaria, no vamos a ganar. Y en tercer lugar, que nuestros testigos cumplan eficientemente con su deber y que reciban en las mesas el soporte y la atención que requieren para cumplir con sus tareas electorales. Bueno, esto lo vamos a seguir analizando al regreso. Es momento de hacer una breve pausa. Nosotros vamos a continuar al regreso acá en Entrevista Venevisión, conversando con el secretario general de Acción Democrática, Henry Ramos Ayub. Los esperamos de vuelta en minutos. Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Continuamos en Entrevista Venevisión conversando con Henry Ramos Ayub, secretario general de Acción Democrática, y hablando un poco de cuál fue el rol del Partido Acción Democrática en las elecciones presidenciales. Usted hacía unos señalamientos de que AD fue maltratada. ¿En qué consistieron esos maltratos? Bueno, yo no lo he dicho expresamente así, pero hay cosas que se percibieron durante toda la campaña que realmente desajustes propios en algunos estados o en algunos sectores. No se le daba a todas las organizaciones un trato igual o respetuoso, paritario. Pero por encima de todas esas cosas nosotros constituimos para facilitar el trabajo de nuestra gente, más allá de las estructuras formales del comando de campaña, comandos de ADECOS con la candidatura de Enrique Capriles en todos los sectores sindical, agrario, juvenil, de educación, de profesionales y técnicos, de asuntos municipales, de acción comunal, de cultura, etcétera. Pero además de eso en todos los estados y municipios. Eso fue una manera de sortear las dificultades que tuvimos en algunos sitios, porque lamentablemente a veces en la campaña se produce eso mismo que decía la canción, ni contigo ni sin ti. ¿Y cómo hacer para sumar en política? Realmente hicimos un buen trabajo y creo que al final dimos una aportación muy importante a la campaña. Ahora, ya eso es pasado, vamos ahora a lo que es el 16 de diciembre. ¿Cómo llegar al 16 de diciembre sin pensar en los resultados del 7 de octubre?
Bueno, mira, la verdad es que sería una impostura decir que las elecciones presidenciales no tienen una incidencia o una repercusión en las elecciones de gobernadores. Incluso lo tienen hasta desde el punto de vista anímico. Yo he visto mucha gente, y esta es una advertencia que yo le quisiera hacer a todo el mundo, que piensan que castigar a la oposición, bueno, yo no voto porque me robaron o me engañaron o no me defendieron mi sufragio, etcétera, etcétera. Si esa conseja cunde en el sector oposicionista, pues simplemente vamos a ver mermada considerablemente nuestra votación y así perdidos algunos espacios que ya tenemos o eventualmente perdida la posibilidad de conquistar nuevos espacios. Hay que ir a votar y tenemos que votar para sostener y para aumentar. Ahora, pero más allá de eso, tenemos la experiencia de los últimos procesos, dónde acertamos, dónde nos equivocamos, cuáles fueron nuestras fallas, que debemos repetir y que debemos evitar, porque al fin y al cabo, en la actividad política, como toda actividad humana donde rige el principio del ensayo y el error, es lógico que repitamos las experiencias positivas y evitemos incurrir en nuevos errores para poder ganar. El partido COPEI fue ayer al Tribunal Supremo de Justicia a impugnar algunas migraciones de candidatos. ¿Cuál es el respaldo que le va a dar Acción Democrática a esta medida? Absolutamente, porque es una acción totalmente pertinente, ¿no? Independientemente de cuál sea el resultado de esa gestión. Pero las migraciones y los cambios de residencia y los cambios para votar de algunos candidatos, concretamente, por ejemplo, para citar algunos, de Tarek El Aizami, candidato a la gobernación de Aragua, de Aristóbulo Isturi, candidato a la gobernación de Anzoátegui, de Bielma Mora, candidato al Táchira, y el señor Rodríguez Chacín en Guárico, fueron cambios de jurisdicción electoral hechos fuera del lapso permitido por la ley, porque el registro se cierra en determinado momento para poder ser depurado. Cualquier cambio o cualquier inscripción que se haga fuera de ese lapso es absolutamente ilegal, irrita y por eso mismo censurable. Nos llegan preguntas de la audiencia, por ejemplo, José Ángel Jiménez desde Guatire pregunta, ¿qué opina usted acerca de la imposición de Capriles como candidato para Miranda y el irrespeto a los que votaron por Ocariz? Bueno, hay algunos que efectivamente se han quejado de que si hubo unas primarias y ganó Ocariz, el cambio significa un irrespeto, por lo menos una inobservancia de la conducta de los electores. Bueno, visto desde ese punto de vista, pero visto desde otro punto de vista, si Capriles ejercía la gobernación y nunca renunció a la gobernación y opta nuevamente por renuncia de Ocariz, quien había sido el candidato electo en las primarias, y a su vez Ocariz se devuelve a su alcaldía porque Juan Carlos Caldera, por las razones conocidas, también renunció, pese a haber sido electo en primaria, yo creo que tampoco es ninguna situación espectacular. Sí creo que por parte de Enrique Capriles ha sido una decisión riesgosa proponer su nombre para la gobernación del Estado, porque si bien tiene la posibilidad de ganar, también tiene la posibilidad de perder, porque eso es una circunstancia que se asume en cualquier proceso electoral. Otra pregunta de uno de nuestros televidentes, Hugo Navas de Puerto Ordaz, dice, bueno, más bien es un planteamiento. Luego de la aparición del chavismo, AD sufrió un descalabro. ¿Piensa que ahora los ayudó la mesa de la unidad? Bueno, nuestra situación de merma o de eventual crecimiento desde el punto de vista electoral no depende de la mesa, sino de nuestra propia actividad. Y por supuesto que no tenemos la fortaleza electoral que teníamos cuando solamente había en el espectro dos partidos políticos que eran Acción Democrática y COPEI. Hoy en un espectro electoral multipolar, donde hay muchos partidos, gracias exactamente a que Acción Democrática hizo lo posible porque hubiera democracia y hubiese partidos, pues ahora la competencia es mucho más complicada, pero sin embargo para nosotros tenemos puestas todas nuestras esperanzas en los resultados que podamos obtener en esta campaña electoral, por cierto. Una campaña que va a estar dirigida hacia reconquistar el corazón de los adecos, a solicitar que los que por alguna razón fueron a respaldar otras opciones regresen a Acción Democrática a hacer el trabajo con nosotros. Bueno, éxito en la campaña. Agradecemos a Henry Ramos Ayub, secretario general de Acción Democrática, por haber estado con nosotros en Entrevista Venevisión.